Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película. Hoy estoy con dos invitados de lujo, Juan Carlos Monedero, autor de, un gusto, gracias por venir, Gracias. autor de Lenguaje, Ideología y Poder, entre otros libros, y con Javier de Xavier Argentina. Vamos a hablar de varios temas y bueno, empecemos con Lenguaje, Ideología y Poder, no con el libro, sino con El tema. la regla con el tema. No sé quién quiere empezar. Me parece que me toca a mí. Te- Me parece que me están diciendo a mí. Hay una vocecita que me está llamando. El libro Lenguaje, Ideología y Poder refleja un tema que es anterior a todos nosotros. Yo solamente he hecho una recopilación de algunas citas destacadas de grandes intelectuales argentinos y extranjeros que reflejan cómo a través del lenguaje se puede comunicar un pensamiento y ese pensamiento luego se transforma en conducta. De forma tal que el lenguaje y pensamiento son como una avenida de doble mano. Influyendo en el lenguaje puede influir en el pensamiento, pero también influyendo en el pensamiento puede influir en el lenguaje. Esto es especialmente delicado en la situación actual en la que nos encontramos, donde hay tantas ideologías, donde hay tanto manipulación verbal, y donde a través de un aparato lingüístico especial, específico, se intenta presionar la mente de la gente para instalar una cantidad de ideas y conductas que, si fuesen presentadas legítimamente, frontalmente, serían totalmente descartadas. Por ejemplo, el tema del aborto. Nadie te dice que es un asesinato de un bebé inocente de una persona por nacer. Te dicen que es la interrupción del embarazo, porque eso queda mejor. Lo mismo el tema del cambio de sexo, el llamado cambio de sexo. Nadie te dice que el sexo es una realidad cromosómica inmodificable, sino que te hablan de cambio de sexo cuando en realidad lo único que pueden cambiar son los caracteres sexuales secundarios. Y hasta cierto Y punto. hasta cierto punto, porque después esas hormonas que vos tomás, luego tu cuerpo reacciona contra esas hormonas y tenés que volver a inyectar hormonas del sexo contrario para mantener esos cambios. Es decir, hay un montón de propuestas hoy en el mundo cultural. Eutanasia es lo mismo, se le llama muerte digna. Ahora, como este proyecto de ley presentado por el radicalismo, por el Cornejo, dice prestación de servicios para morir. Prestación de servicios para la ayuda a morir. ¿Ya? ¿Cómo manipulan los términos? Entonces, estamos ante una auténtica guerra semántica. Eso es el planteo del libro. Una guerra lingüística, una batalla de las palabras, en las que nuestra tarea, como estudiantes de filosofía, como personas que nos dedicamos a la filosofía, es alumbrar para que la gente no sea engañada por esta Con esas propaganda. manipulaciones del lenguaje. Así es. Hay también me parece a mí, una intención de crear una confusión, de usar, como digo, de presentarte un discurso buscando la confusión, buscando que la gente lo confunda con una idea parecida. De ahí que se usan términos como antifascismo, antirracismo. Entonces, antirracismo suena como estamos en contra del racismo. Ok, ¿quién no va a estar en contra del racismo? Pero cuando uno busca lo que significa realmente el término, te das cuenta que es una teoría racial, es una teoría racial extrema, la clasificación de las personas por raza, donde lo único que importa es la raza. Hay una terminología deliberadamente equívoca. En términos como interrupción del embarazo, lo que se interrumpe se puede continuar. Ahí hay un lenguaje falso. Está implicando algo que es completamente falso. Y además, con lo que vos decías, se utilizan estas dicotomías falsas, estas alternativas engañosas, ¿no? Se pone antifascismo versus fascismo, por ejemplo, que es una de las grandes malas palabras de la época, ¿no? Entonces, de forma tal que si una persona se declara antifascista, todo el bien está en ella. Claro. Si una persona se declara fascista, todo el mal está ahí. Claro. Entonces, una vez que vos te declaras antifascista, se te permite cualquier cosa porque es como si hubieses ganado en el imaginario público una suerte de autoridad moral.
lo malo y lo no malo. Si te opones a los antifascistas, por lo tanto sos sos fascista fascista. y por lo tanto sos culpable de todos los males habidos por haber en el mundo, en el universo, los que fueron, los que son y los que vendrán. Entonces y no hay una dilucidación del concepto, objetiva del concepto, porque uno no va a estudiar la historia y dice, bueno, ¿qué fue el fascismo? ¿Quién fue Benito Amílcar de Mussolini? ¿Cuáles fueron sus políticas? ¿Cuáles fueron sus consecuencias? No hay ningún tipo de elaboración racional, es simplemente la aplicación de una palabra talismán, una Claro. palabra Sí, lo utilizada importante como es que suena arma. mal. Claro, es la palabra como arma. Por eso es una guerrilla lingüística que además generalmente sirve y es utilizada por la izquierda para ponernos en la nariz al fascismo y que queden expulsados los propios crímenes del marxismo. Los más de 100 millones de muertos que el comunismo internacional tiene sobre sus espaldas a lo largo del siglo XX y sumémosle, podemos sumar el siglo XXI. Más de 100 millones de muertos según el cálculo del libro negro del comunismo, el famoso libro de una serie de autores europeos que además son socialistas. Ah, No, un detalle no menor. no es un detalle menor. Bien por mencionar el siglo XXI, que se suele hablar de los crímenes del comunismo como algo pasado, como si no estuvieran asesinando a partidarios de la religión Falun Dafa, metiendo grupos étnicos, haciendo trasplantes forzados de órganos con grupos étnicos minoritarios, persiguiendo a los cristianos en Chile como si no, digo, como si fuera estrictamente algo pasado. Se cerró en 1991 la cuestión. No, sigue. No, por supuesto. Y hay consecuencias culturales que son muchísimo más graves y que incluso dentro de lo que ya vamos a hablar, dentro de la llamada pandemia y dentro de todas las prácticas de restricción de la libertad bajo efectos sanitarios que se han hecho en Occidente y en Oriente, muchos hablan de comunismo, pero va con los argumentos de la higiene. Pero a ver, al fin y al cabo nos están metiendo justamente una presión social y política que culmine lo que ahora estamos discutiendo con el tema del pase sanitario, que quiere ser impuesto por el poder político en connivencia con los poderes mediáticos, que han magnificado y han sobrediagnosticado el COVID. Respecto al lenguaje, bueno, nosotros cuando escuchamos decir algo, o sea, ya tenemos una conducta natural de ir asociando. Asociamos completamente las cosas. El lenguaje, las palabras tienen su propia lógica por la familia de palabras y demás que hay. Pero lo que se presenta es una serie de palabras que te conducen hacia un lado en medio de unos hechos que te conducen hacia otro. Y esto es equivalente a decir, primer acto, sí, segundo acto, no. De esa manera, lo que se logra es que en las relaciones de causa y efecto, dentro de una serie de medidas que se van tomando, que son totalmente antipolíticas, la presentación de estas palabras lleva a una serie de temáticas y a una serie de situaciones que ya están marcadas a través del origen de la palabra en el momento que uno intenta describir o hablar sobre eso. Porque la propia palabra te lleva a hablar de diferentes situaciones que en lo que estuvieron hablando recién se vio el ejemplo. Y creo que en la forma en la que plantearon recién las cosas, perdón la crítica, pero es la demostración del poder que tiene y que esto parece que a una conciencia es muy difícil dominarlo. Cuando uno parte de la palabra y de hacer una crítica a un concepto fantasma que pertenece al mundo de la fantasía, como por ejemplo la mujer a la que se refieren desde el relato fantástico del género, es una mujer que no existe. Hacen así con el dedo, señalan a una mujer, pero la historia que cuentan es fantástica. Eso nos lleva a que lo único que podamos hacer es rebatir argumentos y que todos los debates se centren en demostrar que los argumentos son falaces, todas las contradicciones que tienen,
pero ellos nos están atrapando, porque nos están llevando al terreno en el cual uno se posiciona o se debería estar posicionando solamente cuando está analizando una propuesta de solución. Por más que sea mala o por más que pésima que sea, uno se predispone de esa forma. Entonces es eso, es negarlo, o sea, negarlo con la palabra y afirmarlo con la cabeza. Los conceptos fantasmas a lo que llevan es a eso, a que a través de una convención creada por la propia propaganda, asociando imágenes, temáticas, argumentos y demás, se crea un concepto que no refiere a la realidad, refiere a un mundo fantástico. En cuanto uno intenta decir que la bruja no le funcionan los hechizos, la está tratando de bruja como está tratando el hechizo como su realidad, la realidad de la exactamente. bruja. Por eso, por ejemplo, en el caso ¿por qué es confuso? Porque cuando uno señala un automóvil, ¿no? Uno sabe que el automóvil tiene una realidad material, que es común a nuestros sentidos. Pero cuando hay algo inmaterial como el lenguaje, no quiere decir que no exista, sino que es un concepto real, inmaterial. Igual que, Inclusivo. disculpame que te interrumpa, te escuché decir una vez algo que me quedó muy grabado, me pareció muy interesante, que cuando cambias una palabra, cuando usas un eufemismo, por ejemplo, cortás todas las relaciones, todas las asociaciones que te venían a la mente al oír esa palabra. Claro, lo que sucede es que cuando vos, por ejemplo, el lenguaje inclusivo para mí se le puede llamar a una campaña de propaganda que sirvió para que se elimine el término abuso de poder. Porque en el ejercicio del abuso de poder, una de las consecuencias fue intervenir en el lenguaje. Entonces todos se centraron en defender la letra O, por resumirlo de alguna manera, Sí. y no en instalar el término abuso de poder. ¿Por qué? Porque eso te lleva al hecho anterior. Entonces uno, en lugar de estar señalando la realidad y dándole uno en los nombres, está a partir de un relato rechazando argumentos, pero que están basados en un discurso ficticio, que no refiere a la realidad. Por más que se ponga en serio y que como que están hablando. Esa creo yo que es la razón por la cual les viene saliendo bien. Porque esto es análogo a que vos, por ejemplo, no sé, entonces llegues a tu casa y la puerta está forzada, está toda la cerradura rota. Vamos a discutir con el ladrón que está dentro. Y el tipo te dice, no, yo vine a regarte las plantas porque las regás con soda y te van a crecer mejor y vos las maltratás, sos un ecofascista, no sé, lo que sea. ¿Cómo podemos ir? O sea, ¿qué hacemos? ¿Hablamos de violación de la propiedad privada o tenemos un botánico para que le explique que las plantas no crecen mejor? O lo sacamos a las patadas o buscamos un palo para golpearlo. Entonces, eso es lo que creo que yo paso. Eso creo que viene pasando. Mirá, hay un caso casi literal que es eso, que es con los cursos de adoctrinamiento obligatorio en ideología de género. Perdón, hago un paréntesis. Un efecto del abuso de poder. Sí, pero lo que voy, que todo, por ejemplo, lo que se ha comentado en YouTube sobre ese tema, es que el género o sea, discuten las ideas y no el hecho en sí de que el Estado te está adoctrinando, te obligando a tomar un curso que es en lo central. Sí, Como que el problema fue como si te estuvieran invitando a debatir sobre el género. No, te están diciendo que a partir de ahora es verdad lo que el Estado diga que es verdad. Es que el género no existe. Pero es que eso es secundario, si querés lo discutimos si existe o no existe. Yo lo que creo... El punto, Sí, el punto es lo que está sucediendo. El punto es por el eso curso es obligatorio. Ejemplo de... Hay novelas en las que, por ejemplo, se ve, creo, algo de lo que vos has dicho recién, ¿no? Aparece una bruja, aparece un hechicero, aparece una alucinación y los protagonistas, que son buenos, empiezan a luchar contra la alucinación y a medida que lucha contra la alucinación y contra el fantasma va cobrando más realidad que antes. Exactamente. Y hay otra, en esa misma novela aparece alguien que dice, no, voy a ignorar al fantasma, voy a seguir caminando en esa dirección y aunque el fantasma me haga así, me grite, me voy a seguir y voy a hacer lo que tengo que hacer. Creo que vos estás hablando de eso.
A mí siempre me gustó la frase esta de que hay que mejor que refutar a los biólogos es desenmascararlos. ¿Por qué? Porque vos refutás a un adversario honorable, en principio, que tiene un contenido objetivo para mostrar. Sí. Por ejemplo, yo puedo discutir con un ateo o un agnóstico honesto, que tiene un contenido y que el contenido lo presenta como verdadero, ¿sí? Sí. Y que el tipo tiene un código ético y yo tengo un código ético y respetamos el código ético común y tratamos de llegar a una conclusión. Y yo sé que puedo tomar un café, puedo discutir 1, 2, 3 horas o toda la vida, pero en base a mismas reglas, ¿no? Como jugar al ajedrez. Exacto. Ahora, ¿no? Yo puedo discutir con un tipo, mira, cuando yo entro a mi casa está la puerta forzada y el tipo le dice que hay que ponerle soda a la planta. Puedo discutir con un tipo que llega a mi casa y tiene atada a mi familia y la tiene maniatada y le tapó la boca y dice, no puedo discutir con eso. O sea, o no discuto, o le doy un palo en la cabeza, o me paro de manos y lo golpeo, o si no lo puedo ganar, voy, salgo, busco a alguien y luego voy. Y creo que en ese sentido es verdad algo de lo que vos decís. Hemos considerado a la ilusión como un concepto objetivo digno de ser discutido, y quizás eso le ha dado más fuerza a la ilusión. El ejemplo que daba recién de este juego del de creer que si te opones que si sos antifascista por tanto sos bueno, es esto de tratar de atacar al otro como si eso fuera lo que realmente hace defender lo que uno quiere defender. O sea, básicamente, fíjate que uno lo estuvimos negando con las palabras, pero en el desarrollo de tratar de criticar, de escribir un fantasma, caímos en esa idea. O sea, y esto es generalizado, ¿eh? Esto es totalmente generalizado. Decía el periodista Tim Pool que los demócratas accionan, los republicanos reaccionan. Esto cambien los nombres de los partidos, es lo mismo en todo el mundo. La izquierda es la única que dice vamos a hacer esto, y la derecha está esperando a ver qué hace la izquierda para reaccionar. Y toman como una victoria haber frenado una agenda. Pero no, en vez de proponer, bueno, ¿y vos qué proponés? Por supuesto, es que ellos tienen una mística, eso es una cosa que hay que entenderla. Ellos tienen una mística, la mística ideológica de la izquierda, del marxismo cultural, de la ideología de género, del feminismo, es una mística de mi fe, que ustedes no tienen por qué, digamos, suscribir esta afirmación, es una mística satánica. Pero es una mística, pero hay mística, es decir, hay un fuego que busca invertir todo. O sea, la ideología de género es una inversión de la realidad. Sí. O sea, parte de la base de que no es las cosas no son la medida de la razón, sino que la razón es la medida de las cosas. Es la subversión del principio de identidad. Bien. En cambio, los otros que están enfrente, no todos, acá estamos 3 Quijotes que queremos luchar contra eso, pero muchos de los que están enfrente reaccionan en esto, en la misma línea, es decir, no proponen o no intentan quitarle el aro, sino intentan pasar por el aro de ellos y pero mira, pasé por el aro tuyo pero te gané. O sea, intentan ganarle con sus propias reglas en vez de imponer las reglas de ellos. Es que lo que termina siendo, eso es parte o sea, primero de no referirse al hecho. Porque, por ejemplo, si a mí me dicen vamos a hablar de lenguaje inclusivo, el lenguaje inclusivo no existe. No es un lenguaje y no es inclusivo. Exactamente. Empecemos por cuestionar los términos. Es un concepto fantasma. ¿Qué es lo que está pasando? Un funcionario público ejerce, digamos, utiliza el poder que se le es conferido para otra cosa que no es para lo que debería estar ahí. Por eso es abuso de poder. Entonces, el abuso de poder, si uno señala el hecho, que uno habla, ¿no? del tipo que te violentó la puerta, rompió la cerradura, si uno señala el hecho, se olvida del lenguaje de la soda, de regar la plata con soda. Lo califica bajo sus propias palabras. No, exacto. Es que uno no es que trata de rebatir ideas de un relato fantástico, trata de relatar hechos de la realidad. Eso es lo que creo que se viene. Eso es lo que debemos hacer. Tenemos que dejar de usar el lenguaje del enemigo. Eso es
Vos, citando no me acuerdo a quién, decís que con los herejes no hay que tener... Santo Tomás de Aquino. De Santo Tomás de Aquino no hay que tener en común ni las palabras. Desde luego, yo soy un hereje, así que obviamente lo estoy citando en sentido amplio, metafórico, pero el punto es que no hay que compartir, no hay que usar las palabras, porque entonces entras en la trampa ideológica que están usando. Yo lo que Pongo un ejemplo concreto, pero creo que no hace falta más que uno. Entre 2018 y 2019 se estableció la idea de que el aborto, que por cierto es un eufemismo ya de por sí, aborto es un término que inventaron los autoristas para reemplazar el infanticidio, en 2018-2019 se instaló que era un tratamiento médico, que era un procedimiento medicinal. En 2020-2021 se instaló la idea de que el Estado te puede obligar a hacer un tratamiento médico sin pedirte permiso, y nadie está sumando 2 más 2 son 4. Nadie está vinculando esas dos cosas, viendo a dónde llevan, porque lo están pensando en dos mundos conceptuales totalmente ilusorios, totalmente desconectados de la realidad. Bueno, yo el ejemplo que doy es que, por ejemplo, si yo te pregunto si Harry Potter existe, sí, existe. Y si decís no existe, de las dos formas tenés razón. Existe en tanto lo tomemos como un personaje de ficción, y no existe en tanto lo tomemos como... Entonces lo que está pasando cuando se habla a partir de palabras que lo que intentan es precisamente no tener sentido o limpiar el sentido, es una forma de un deshablar, es un contralenguaje. Porque no pretende el acto de comunicación, pretende orientar la conversación y el debate en una línea en la cual no vaya en el orden de la causa y los efectos. Por eso siempre lo que se termina criticando es los efectos que va a tener la implementación de eso que se toma como si fuera una propuesta de solución, cuando en realidad es la presentación de un problema. Sí, entonces, si doy un ejemplo con esto que estás diciendo, ya que volvimos a hablar del infanticidio, que algunos llaman aborto y que otros mucho más de interrupción del embarazo. Cuando fue el debate del 2018, la mayor parte de la gente buena, de buena voluntad, de buena familia, de buena inspiración, dijo, no, tenemos que salir a convencer a los senadores y a los diputados de que no legalicen, tenemos que salir a convencer tenemos que hacer nosotros que otro haga otra cosa. Sí. Mientras ya estaban matando a los chicos. Primero que ya los estaban matando con los protocolos, el fallo FAL, todo lo que ya sabemos. Pero en segundo lugar, eso era el marco del adversario. En el famoso libro de Sun Tzu, El arte de la guerra, Sun Tzu dice, nunca hay que enfrentar al adversario en el terreno donde él es más fuerte, sino en el terreno donde nosotros, decía Sun Tzu, somos más fuertes. El terreno de ellos era el de la partidocracia. ¿Por qué? Porque en ese sistema todo se puede debatir numéricamente. Todo. Ese es el principio básico del sistema político actual. Todo se puede debatir si es que hay cantidad de votos. Lo que fue de las cosas que yo en su momento propuse en una mesa chica fue, no intentemos ganar la votación, intentemos impedir la votación. Y me había inspirado en un heterodoxo, en Guillermo Moreno, nuestro ex secretario de Comercio de Cristina, que hubo una vez que él estaba discutiendo algo, está en YouTube, y dijo, ¿saben qué? Este tema acá no se vota. Y empezó a levantar la voz, tenía gente que lo bancaba. Acá este tema no se vota. ¿Queda claro? Así gritó. Y yo no me imagino a la izquierda debatiendo si los 30.000 desaparecidos fueron 30.000 o no. No me imagino debatiendo si fueron terroristas, si fueron guerrilleros, si fueron si no gatillaron, pero sí dieron información para que otro mate. O sea, la izquierda es muy consciente de que debatir algunos temas implica darle un lugar a su interlocutor, y no quieren darle ese lugar. Nosotros no somos conscientes de eso. Nosotros hemos aceptado debatir lo que no debería ser debatido. Y las consecuencias son que en algún momento esa pulsada la empezamos a perder hasta que se legaliza.
se plantea el debate en tales términos en donde ya sentarte a debatir ya perdiste. Es tal cual. Es como Si ahora esta frase de un navegado famoso de continúa usted golpeando a su esposa. Claro. Diga sí, no, ya está. ya perdiste, ya estás atrapado. Ya estás atrapado. Sí, totalmente. lo que supone referirse a abuso de poder es que vos vas a decir, ¿y por qué es abuso de poder? Entonces vas a ir hacia atrás vas a ir a la esencia. ¿Y qué debe hacer un político? ¿No? ¿Cuál es la función de un político? Un efecto de cómo esto conforma la efectividad de lo que ha tenido todos estos conceptos que fijaron el debate y de lo que se va a hablar, y que eso de que se va a hablar te lleva a situaciones dispersas que no están conectadas de la manera que si mirás los hechos los vas a agrupar, porque ese es el problema. Es cuando te dicen, invirtieron, no sé, 20 millones, no, hay chicos desnutridos y estos gastan plata en estas pavadas del lenguaje introducido. ¿A vos te parece? O sea que lo estás tratando como si fuera caviar o como si fuera algo poco importante. Y ahí lo convalidaste como si estuviera dentro de las si funciones. fuera de las funciones del gobierno. Entonces, eliminaste abuso de poder, Claro. que es extralimitación o algo desubicado de sus funciones, y encima al mismo tiempo lo convalidaste como que eso estaba dentro de las funciones políticas. Claro. Y después dice, no, porque en realidad esto es un ejercicio de estupidización, listo. ¿Por qué no hubiera empezado por ahí? Te Se dicen, está diciendo lo uno y lo otro al mismo tiempo. Sí, como que el tipo que te dice estoy en contra del aborto. Intelectual, y te digo que Sí. intelectuales que se han comido una biblioteca hasta arriba. Pero, es como el tipo que te dice estoy en contra del aborto porque no quiero que lo hagan con mis impuestos. O sea, wow, no. esa es tu prioridad. Claro, a ver, No, es curioso. escúchame. A ver, eso es una cuestión absolutamente menor. Lo único, primero estamos en contra del aborto porque es un asesinato. Ahora, si además se hace con los impuestos, por supuesto, uno lo vuelve de alguna manera cómplice. Pero a mí ese argumento, digamos, me parece bastante individualista, porque también podría deslizarse que, bueno, también, mátenlo. Si no lo quieren matar con mis impuestos, no hay problema. Pagalo privado. Claro, pagátelo vos. No entendés nada, hermano. No O es sea, el punto. estás en otra dimensión. Claro. Me parece muy interesante esto, porque creo que también nuestra formación en general, nosotros nos hemos formado en libros, libros de grandes intelectuales, y tendemos a tener una visión, bueno, Yo tengo que reconocer pero tenemos una formación esencialista. ¿En qué sentido? En el sentido de que consideramos que aquellas ideas, nefastas, son esencias ideológicas, como el marxismo, el liberalismo, etcétera, y las tratamos de disfrutar, ¿no? Pero ellos no son simplemente hombres equivocados, sinceros, con una idea compacta, y son agentes de la propaganda, y son ideólogos y praxeólogos. Entonces a ellos no les importa hoy decir una cosa, mañana decir la contraria, pasado mañana decir Z, y en la semana que viene B larga. Lo que les importa es en el momento, qué es lo más eficaz para conseguir este objetivo en este momento. Lo van a explicar. Por eso, una de las feministas lo dijo, tenemos que dejar la lógica esencialista para pasar por la lógica estratégica. Y si la lógica estratégica implica contradecirse, no tienen problema. Por eso, ante esta gente que no tiene código ético, no tiene código lógico, uno no puede ir con las armas que se utilizan con adversarios honorables. Porque estamos ante otro tipo de desafío. Sí, Es que coincido. lo que nosotros tenemos que, voy a tomar algo del cristianismo, ¿no? O sea, hay que rechazar el pecado y no el pecador o algo así, ¿cómo me corregís? Sí, dice amar al pecador, odiar al pecado. Bueno, creo que la pésima estrategia que se ha hecho es, primero, creo que cuanto más estúpidos son los argumentos, para esta gente es mejor. Porque si fueran argumentos más razonables, no tendría el mismo efecto. Esto va a la sensibilidad del intelectual, ¿no? O sea, ¿cómo va a decir semejante estupidez? Es como que apela, ¿no?, a esa sensibilidad que tiene, la pasión que tiene por las ideas. Termina siendo una especie de hombre de paja al revés, termina reemplazando lo que realmente están diciendo por una versión mejorada, para poder discutirla sin que se le caigan las ganas de vergüenza. Lo he visto en muchos casos. Es que lo que terminás haciendo es rebajarte vos a ellos. O sea, lo que se dice es, nosotros vamos a defender
lo nuestro atacando al enemigo. Y yo creo que eso tiene que ser una consecuencia o sea, de atacar primero la idea, pero no la idea que refiere el enemigo, sino la idea que refiere a la realidad. Entonces yo ataco abuso de poder, yo ataco el concepto real de abuso de poder y no le dejo margen a un concepto fantasma como la ideología de género, del abortismo. claro, yo por ejemplo, el homicidio, ellos lo que hacen es, al dividir el homicidio en diferentes palabras y en diferentes leyes, es que se hable del homicidio de a poquito relacionado con muchos temas. Entonces vos decís, bueno, aborto. El aborto para mí no existe, la eutanasia no existe, Feminicidio no existe. nada de todo eso existe. ¿Por qué? Porque el aborto es una práctica fantasiosa que no existe, que señala algo que es un homicidio real. O infanticidio, peor. Sí, es un homicidio, no sé, Agravado por el vínculo y de una persona inocente e indefensa. Claro, entonces vos qué pasa, el debate no se da, no, si yo voy a hablar de homicidio y de abuso de poder, voy a hablar de cuando se mata a los niños, de cuando se mata a los enfermos, de cuando se mata, Claro. digamos, ya desde una idea eugenésica, de cuando se trata de intervenir en el lenguaje, que ahí puedo hablar del abuso de poder. Entonces vos tenés, ok, voy a olvidarme de todo el relato. ¿Qué tengo yo frente a mis ojos? ¿No? Abuso de poder. Por tanto, eso no es política. No lo reconozco dentro de la función del político. De ahí puedo manifestar diferentes formas. Entonces yo soy el que organizo los hechos y los voy poniendo y soy yo el que gano en el terreno. Eso es lo que falta. Eso es lo que falta. Y eso es lo que Escasea. escasea porque nos han provocado sobre todo por lo estúpidos de los argumentos. Entonces, ¿qué pasa? Uno mismo está discutiendo la fantasía. Entonces, Está alimentándola. Es como si de repente viene un tipo acá y nos dice, ¿saben qué, chicos? Los niños los trae la cigüeña de París. Entonces vos te organizás, vas a buscar la biblioteca. No, mirá, en realidad los niños, la fecundación viene de... Vos vas a buscar a un neonatólogo, yo voy a buscar a una pediatra. Cuando la respuesta correcta era vaya por la sombra. Claro, no tomate nada, hermano. O sea, Exactamente. O sea, el problema, también hay una cosa, que también creo que atenúa un poco la culpabilidad de muchas buenas personas que han caído en estos errores. Que es que si aparece un tipo y nos dice, los niños traen la cigüeña de París, y es un tipo que va caminando por la calle, vos y yo le decimos, chao, nos vemos, señor, que le vaya bien, ya está. Pero esto no era eso. Ellos dominaban los medios de comunicación, dominaban las cátedras, dominaban los parlamentos, dominaban las radios. Entonces, ante esa entente, ese conjunto de fuerzas oscuras, todas martillando sobre el mismo punto, es que surgió. No es tan fácil como si el tipo viene caminando y dice una Sí. lo que pasa es que Se empieza a confundir. crea los válvulas de escape. Lo que tiene el poder detrás se empieza a confundir el poder con la razón. Lo que tiene la capacidad de provocarte problemas si te opones a ello empieza a sonar razonable, incluso quizás de modo inconsciente. Podríamos hablar de lo que es el poder. También. Es cierto, pero digamos, también el otro no tenía opción, porque decía, si yo lo mando a pasear, le dejo el lugar a él para seguir diciendo las barbaridades que dice. Y si yo entro a discutir con él, caigo por ahí en el error de discutir con un fantasma. También yo reconozco la complejidad de esto, de que las personas estaban atrapadas. Porque también era difícil imponer un propio marco. O sea, el sofista no hay que, digamos, lo posible no hay que debatir con él, hay que apagar la televisión. Claro. Pero vos podés apagar la televisión de tu casa, pero no podés lograr que ese hombre deje de infectar millones de televisiones, millones de hogares. Esto también se da por el hecho de que hay que tener una voluntad de querer solucionar los problemas. Y los problemas no se solucionan atacando los argumentos del tipo problemático. Hay que ir a la problemática y tratar de solucionarla. Entonces, hablaría de política y qué es la política. Entonces, y ahí cuando intentamos qué es la política,
que encima literalmente te dicen que abraces el maquiavelismo, ¿no? A los jóvenes toda la pseudo alternativa le trata de inculcar el maquiavelismo, no la política, que es una ciencia moral. Entonces, claro, la gente termina rechazando la política. Y Porque le identifica con el maquiavelismo. Claro, y además se preocupan por decir, bueno, pero eso es parte de la política. No, precisamente estamos así, no por exceso de política, sino por falta de Como política. que eso es mal necesario. Bueno, Por hay que mancharse, ¿viste? Claro. Tal cual. Por eso la palabra, por ejemplo, lenguaje inclusivo es un tema fantasma para que no se hable De de lo abuso de verdaderamente poder. Y importante. todos estos conceptos que uno se pone a discutir refieren a un mundo fantástico. Y lo que generan es que ellos dominen. O sea, como veníamos de una situación en donde hay un problema a muchas opciones para solucionarlo, terminamos hablando de, fíjate, que las conversaciones y los debates son confusos, no solamente porque te interrumpen, te pisan, las falacias, gritan y qué sé yo, porque hay gente totalmente intratable, sino porque ellos te llevan al terreno, dominan el situacionismo de esa forma, y vos terminás hablando de múltiples situaciones. El mejor ejemplo de esto es cuando se armaban los debates sobre el aborto, o sea, lo cito completo, así lo presentan, y en esos debates vos terminás hablando de niños pobres, que es una situación, de mujeres violadas, que es otra situación, De mujeres solteras, de mujeres embarazadas. solteras, es una situación, de embarazos que Precoces, que- menores de edad. es otra Sí. situación. Yendo al grano, la misma maquinaria de propaganda que fabricó los pañuelos verdes inventó el pañuelo celeste, porque tenía que crear su propia oposición para Yo Para no, comer. sé, no sé si la inventó, si la aprovechó. Yo creo que se dieron cuenta que si no lo hacían ellos, iba a aparecer de modo incontrolado. Entonces, bueno, vamos a crear nosotros el mismo símbolo que van a usar, dónde va Sabían que iba a existir de todos modos, entonces vieron Mirá, cómo manejarlo. Vos conocés las cosas que pasaron en el movimiento de la vida mejor que nosotros. conozco algunas, pero digamos, yo lo que creo es que quizás el problema, para mí vuelve a ser el mismo, es nosotros no podemos aceptar debatir lo indebatible. Y, Coincido, y nosotros teníamos una doctrina clásica para el manejo de las leyes injustas, para la propuesta de leyes injustas, que es la resistencia civil. O sea, por eso digo, yo en esto hay que ver cómo hacen nosotros los demás. O sea, si un tipo, volvemos al ejemplo, fuiste a tu casa y tiene atada a tu esposa, bueno, te pones a discutir. No. El Código Penal dice Ya pasó la etapa de que la secuestro discusión. está mal. O sea, ya No, pasó o sea, ya pasó el momento. vas a buscar un arma o vas a buscar un palo, y si no lo puedes hacer, vas a buscar, llamás a tu familia, a tus amigos y volvés. Bien, nosotros hemos caído en en discutir con el secuestrador. Una emboscada. Con lo que además hemos dado la impresión de que el secuestrador es razonable, porque Sí. vos solamente haces argumentos ante Con alguien razonable. Con alguien razonable. Yo creo que lo que Y con mencionabas, algo que vale la pena. Con algo que vale la pena. yo creo que hay dos sesgos quiero evitar el término intelectual, de la persona que está acostumbrada a leer sobre temas de filosofía y similares. Uno, muy útil, es que estamos acostumbrados a oír ideas muy extrañas, dichas de modo totalmente en serio. El jueves pasadismo, el solipsismo. Estamos acostumbrados a que hay gente que tiene ideas muy extrañas. Por un lado, eso está bien, eso es un tema. Veganismo. Ahí cuando te viene te das cuenta que el vegano es un vegano. No es alguien que le gusta la ensalada, Es un señor vegano. es un vegano. Estás acostumbrado a gente que tiene ideas muy extrañas. Pero por otro lado, estamos acostumbrados a discutir todo. Estamos acostumbrados a, mire, no, al jueves pasadista, decirle, no, mire, el universo no fue creado el jueves pasado. Estamos acostumbrados, sentamos a discutir con todo el mundo. Es cierto. Y eso creo que es lo que sirve como gancho para llevarnos a una trampa.
Totalmente. No nos damos cuenta que hay temas que no hay que discutirlos. Cuando vos entras a tu casa y te encontrás a tu familia atada, se acabó el momento de la discusión. Ya no es- por más que tengas argumentos muy buenos, el primer argumento tiene que ser un garrotazo en la cabeza. Exactamente. Se acabó la etapa de las discusiones. Y eso creo que es lo que no... No ha pasado. No, es que no ha también, pasado. ¿por qué no ha pasado? Porque en general, y a esto voy a hablar de una función más particular de la Iglesia Católica, Sí. los católicos en general, hay muchas excepciones en Argentina, sobre todo conozco grupos católicos muy bien formados, en Mendoza, en San Luis, en Entre Ríos, en Paraná, en Misiones, en Buenos Aires, en La Plata, Sí. pero lamentablemente no son lo que predomina. Lo que predomina es una falsa teología, según la cual el uso de la fuerza, el uso de la energía, el carácter, la lucha contra el error, es algo que hay que a toda costa moderar, templar, cuidado, no te excedas. Entonces, siempre están los prudentes, que en realidad es una falsa prudencia. Entonces, todo eso llevado a décadas y décadas de una mala pastoral, de una mala diócesis, de una pésima formación, redunda en que... Elogiando un régimen comunista. Claro, bueno, ni hablar de este pontificado, ni hablar. Pero todo eso lo que hace es conformar una mentalidad que rechaza cualquier manifestación marcial de la Iglesia. ¿Sí? Es como que estamos castrados, nos quieren castrar. O sea, la gente no reconoce la esencia básica de las cosas. La palabra abuso de poder no existe porque no saben ni lo que es la política. Yo creo que muchos cristianos católicos y lo que vos que trato de entender lo que decís es que creo que es eso, que al vos perder el punto de referencia de lo que son las cosas, Ya no podés juzgar nada. no tenés, entonces lo único que podés hacer es adoptar una conducta tribal en donde lo único que hacer es oponerte al otro. Entonces defenderme es atacar al otro. Y a ponerme en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, En este sí, caso sí, de grupos católicos que abundan lamentablemente, una pastoral desastrosa, que es la que predomina en Argentina, digo, no es la única, es la que predomina, salvo algunas excepciones que he mencionado. Pero ¿cuántos bautizados hay que no son capaces de discutir los temas, de pelear contra las leyes injustas, de formarse, de usar la fuerza? Yo lo que noto en muchos cristianos, católicos y protestantes por igual, es que después de años, por décadas, de una campaña de propaganda en contra del cristianismo, han adoptado una posición de, bueno, hay algo que está esencialmente mal en nosotros y tenemos que justificarlo, en vez de rechazar esa propaganda como lo que es una propaganda. Complejo de culpa. Algo así, complejo de culpa de gente que no tendría que sentirse culpable ante gente que debería y no se siente culpable. Exactamente. Psicópatas que... Psicópatas que no sienten culpa porque su patología les impide sentir culpa. Totalmente. Tenemos así, lo habíamos estado hablando aparte, la proliferación de argumentos naturalistas en el cristianismo, cuando por regla general el cristianismo no fue muy Naturalista, digamos. muy del buen salvaje, de la naturaleza maravillosa. No sé si me permiten, para ¿Sí? empezar de cero, ¿qué es el cristianismo? Bien buena pregunta. Empezamos desde la cosa, el objeto de estudio. ¿Y por qué estás tratando de dar de mí? Un gran militante católico. Nada, hacemos lo que podemos. Si vamos al tema de la fe cristiana, ante todo hay un... Nosotros... sí. Vamos a hacer una pausa. Dale, vamos a ¿sí? pausa. Dale. Hacemos una pausa y arrancamos de nuevo El con tema del cristianismo. Dale. Perfecto. Cuento un poco. Yo soy católico, bautizado en la fe católica de mi nacimiento, hijo de padres católicos, y por lo que yo pude aprender de chico, luego estudié cuando fui adolescente, y luego después mi primera carrera fue licenciatura en filosofía. Escribí de bachiller, luego de licenciado. Y fundamentalmente, a veces es algo difícil de decir así como en dos palabras, ¿no? Pero ante todo es una revelación.
Dios se revela al hombre, Dios se manifiesta al hombre, y luego hay elementos racionales, hay pruebas, hay indicios, hay datos que llevan al hombre a que naturalmente acepte la existencia de Dios, la existencia de una persona capaz de diseñar el universo, y luego encuentre que eso que por la razón le parece razonable es compatible con aquello que la fe le muestra como revelado. Por eso es que no es el único, uno de los signos de la verdad es que la verdad sea congruente entre sí. Algunos llaman a la naturaleza, por ejemplo, el segundo evangelio, porque muchos científicos han descubierto en la naturaleza los vestigios de una mente superior, y luego han visto que ese conocimiento es compatible con lo que la fe cristiana predice. Y después están las grandes revelaciones, en plural, los grandes cambios que el cristianismo, la fe cristiana ha traído al mundo, como ha sido el perdón. El perdón como algo que el mundo antiguo no conoció. Ustedes saben que antes era... No, la venganza era algo la venganza que se era buscaba abiertamente. Y que incluso la ley del talión vino a reducir esa venganza y decir, bueno, mira, si yo te saco un ojo, vos lo máximo que puedes sacar a mí es un ojo. A eso Jesucristo viene y trae una ley superadora de la ley del talión, que es el perdón. Y después también hay algo importante, que ciertos conceptos que la fe católica trae, que es el concepto de que el mundo como como una realidad lineal y no circular. El mundo antiguo era un mundo circular, claro, un pensamiento cíclico, sí. Y acá tenemos que en el cristianismo tenemos un inicio en el Génesis, la creación del mundo, un medio que es la encarnación del Verbo de Jesucristo, y un término que es el Apocalipsis, el fin del mundo. Entonces esa idea primero horizontal termina desbancando la idea circular de retorno al torno, que además incluía distintas fases de reencarnación en general. Por otro lado también hay algo que es la esperanza. Es decir, nosotros, los católicos, creemos en que todo el mal del mundo, todo lo nefasto, todos los crímenes, en algún momento serán vengados por Dios, y que esa lágrima de esa niña que llora desconsoladamente tendrá su reivindicación final. Entonces, de alguna manera hay una creencia en que la bondad ontológica del mundo, es decir, el mundo no es la náusea, como diría Sartre, sino que el mundo es naturalmente bueno porque fue creado por Dios, y lo malo es cómo funciona o cómo está funcionando o cómo los hombres los hacen funcionar. En ese sentido, es una de nuestras grandes creencias, esta de que el mal no tiene la última palabra. No tiene la última palabra. Y finalmente la caridad, que como diría Chesterton, es perdonar lo imperdonable. Así como la fe es creer lo increíble, sí, no lo absurdo, porque si fuese absurdo, la fe sería absurda. La fe es creer lo increíble, la caridad consiste en perdonar lo imperdonable. Y la esperanza consiste en esperar cuando ya todo está perdido, ¿no? Hay varias de estas doctrinas capitales de la fe, que son las que han además producido luego ciertas consecuencias en el mundo occidental, el mundo europeo, también en Oriente, y que yo creo que hoy en día el mundo actual, descristianizado, secularizado y anticristiano, vive a expensas todavía de ciertas ideas cristianas que, aunque rechazan su fundamento, acepta en la práctica, o aceptan desgajándola de su fundamento. Entonces, en ese sentido, creo que es una gran aventura. O sea, hoy no existe una forma de evangelizar así homogénea, que sea para igual para todos, sino que cada evangelización, cada vez que uno transmite el evangelio, es distinto en cada caso. ¿Por qué? Porque cada persona es distinta y reacciona. A veces hay gente que reacciona más a experiencias, a veces más a dramas, más a argumentos, más a razones, más a milagros. El siglo XX y XXI ha traído una cantidad de milagros a la luz de la ciencia que hasta los más
cientificistas positivistas tienen que se ven conmovidos, por ejemplo, con los milagros eucarísticos, donde se confirma que hay un pedazo de carne que está ahí y que vos lo ves y es carne humana, carne de miocardio y que debería estar podrida y no está podrida. Y los testimonios indican que esa carne provino de un pan consagrado. Y asimismo, los diferentes milagros eucarísticos en todo el mundo coinciden en que tienen el mismo tipo de sangre. O sea, entonces, esta aventura de creer es aquella a la que nosotros humildemente, desde nuestra situación pecadora como católicos que somos, intentamos invitar a los no creyentes a que se sumen en este combate que es el Armagedón, ¿no? El combate contra la fuerza del mal y volvernos simplemente soldados de esta batalla en la que las fuerzas del bien están librando contra los espíritus encabezados por el demonio. De eso se trata. Y por eso es que esta historia, que para muchos será muy fantástica, y pero ¿cómo vas a creer en ángeles? Entonces, y la verdad es que... Si no la crees literalmente la podés aceptar como metáfora. No, pero la idea es decir que un mundo sin prosa, un mundo prosificado como el de hoy, no vale la pena ser vivido. Entonces, creo que también no solo la fe cristiana responde a las aspiraciones más hondas del corazón humano. Yo creo, como no creyente, valga la paradoja. Vos me desconcertaste, porque dijiste hereje y ahora decís que sos no creyente. Bueno, en el bloque anterior. Entonces sos no creyente. En el sentido de Santo Tomás soy un hereje. Soy un hereje que piensa por su cuenta. No, yo no soy un hereje. Un hereje es el que niega una verdad capital del cristianismo aceptando otras. Por ahí digo, No por ahí sabía la definición rigurosa. Ok, a lo que voy. Yo lo que noto es que los no creyentes, los ateos que nos hemos educados en una civilización basada en principios cristianos, somos algo así como cristianos culturales, aunque no seamos cristianos religiosos. O sea, principios que proceden de una religión específica los hemos adoptado como sentido común. Resulta que son sentido común porque proceden de una religión comúnmente extendida, comúnmente aceptada. La concepción lineal del tiempo que citabas vos, principios jurídicos como la presunción de inocencia, la idea de la sacralidad de la vida humana, literal o metafóricamente la sacralidad, la idea de que el ser humano no es ganado, no hay personas que sean incomparables a vacas. Esas ideas proceden de una religión específica y las hemos adoptado, quienes no creemos en esa religión, como sentido común, como valores culturales, aunque no como valores religiosos. Y yo lo que noto que está ocurriendo en el mundo de hoy es que aparece fomentado por una combinación de enemigos externos y grupos sediciosos internos. Esas ideas empiezan a ser rechazadas y nos encontramos con que, por ejemplo, nosotros podemos tener enormes diferencias en religión, pero nos encontramos que estamos claramente en el mismo barco en este asunto. Y también noto que existe el negativo mío, existe el cristiano religioso ateo cultural, existe el fenómeno opuesto. Te encontrás con predicadores, tanto protestantes como católicos, un profesor que da catequesis votando a Alberto Fernández que promueve el homicidio de Estado. Por ejemplo, o tenés referencias a argumentos busonianos, naturalismo. Vos mencionabas sacerdotes, mencionás en tu libro, no me recuerdo si en este o en otro, sacerdotes que invocan la autoridad de los derechos humanos antes que la de la propia iglesia.
A mí me quedó grabado un sacerdote que estaba hablando de las maravillas de la creación y se puso a hablarme de la maravilla, una maravillosa tela para atrapar moscas tejida por una araña, en vez de señalar la catedral que tenía detrás de él, que era 1.000.000 de veces más impresionante, ¿viste? Esta idea de la naturaleza como que es algo totalmente pagano quiere decir gente del campo, si no conozco mal la etimología. Está este fenómeno y decía un pensador español que el griego de la época de las guerras médicas se encontró con que su mundo había pasado a ser un mundo. Su mundo había dejado de ser el mundo y había pasado a ser su mundo. Todavía podía preferirlo, pero tenía que elegirlo porque tenía otro mundo delante suyo que era el persa. Se había enterado que había otro mundo. Y yo creo que hoy estamos en una situación muy parecida. Ya nuestra civilización, la civilización occidental basada en el cristianismo, ha dejado de ser la civilización y ha pasado a ser nuestra civilización. Y nos encontramos con que tenemos que elegirla. O ya no es simplemente algo que está ahí. Que no es algo que se respire. No es algo que se respire, es algo que nos hemos dado cuenta que no es necesario y que tenemos que elegirla. Que tenemos que decir, está bien, hay otro set de valores, pero yo elijo esto. Yo quiero que cuando una persona va a ser juzgada, no sea porque su color de piel es parecido al de los tipos que traficaban esclavos en el siglo XIX. No, quiero que se fijen si es inocente o no, punto. Pero me doy cuenta porque hay gente que defiende la idea opuesta, que eso no es inevitable, no es natural, no es como el sol o el aire. Hay que elegirlo. Yo quiero que el sistema penal funcione así. Debo elegirlo. Bueno, eso habla de una ruptura social y porque precisamente a mi modo... Discúlpame que te interrumpa, yo ahora, Julián Marías era el que decía esto dije un pensador español porque no me acordaba el nombre. Yo lo que creo es que lo que sacraliza es porque se sacraliza en algún momento, es porque ya estaba de antes en las prácticas sociales. Las instituciones no son el edificio con un nombre y lo que hacen. Las instituciones son la consolidación de algo que estaba antes del edificio y que es el reflejo de la gente organizándose y teniendo, digamos, un punto de encuentro en el cual resolver los problemas que se vayan dando. Entonces, la dinámica que trajo el cristianismo fue la de que antes estaba el líder o el jefe, era más un jefe, era superior y el otro debía obedecer. El cristianismo creo que lo que trajo fue la misma, terminó sacralizando la misma relación que vemos hoy en día, ya no, hay que elegirlo, entre la relación de los padres y los hijos. ¿Por qué? Porque el hijo te debe obediencia, pero vos le debes sacrificio. Entonces creo que eso fue lo que trajo el cristianismo. Pasó el que antes era un poco más desesperanzador, porque bueno, el Dios no sé cuál me manda y si no me tira un rayo. Es como que ese tipo de diferentes dioses y demás. O sea, me parece que eso fue lo que trajo. Terminó sacralizándose en la dinámica. Para cambiar las dinámicas sociales es imposible. A mí que no creo en el mito lo veo como un relato fantástico, pero que no remite a la fantasía, que sirve y que remite muchísimo más a la realidad, porque ¿Es el relato de Génesis? claro, o sea, remite mucho más, a pesar de que puedo tener ciertas discrepancias o cosas que no conozco. Para mí todavía todavía sigo escuchando en esa materia. Y creo que eso es lo que está pasando. Las dinámicas sociales cambian y las instituciones no pueden ser las mismas. Eso es cierto. Entonces,
¿Cómo no se va a perder? Perdimos la presunción de inocencia, lo que vos comentabas muchas veces, el delito de autor, estamos volviendo. Y esto creo que tiene que ver con una concepción de la vida que ha cambiado. Una La idea concepción es, del matrimonio que está la idea, muy parecida a la de las sociedades patriarcales, irónicamente promocionada por gente que vive hablando peste del patriarcado sin saber lo que significa. las prácticas eugenésicas de ahora son básicamente el reflejo de la dinámica social en la que se está saliendo de la idea, y esto se refleja en las instituciones. El presidente es el presidente y se debe evidencia en tanto él responde a su función. Si no, no. Pero él debe el sacrificio, es el último que tiene que abandonar el barco. Imagínate que fuera al revés. No, esto se hace porque yo tengo el poder. Entonces ahí se desvirtúa la forma de las instituciones y la manera de entender la política. La civilización cristiana, ya que hablamos de este concepto, tiene tres pilares. No, mejor dicho, la civilización occidental tiene tres pilares: el cristianismo, el derecho romano y la filosofía griega. Cuando decimos cristianismo, me gustaría hacer hincapié en que el custodio de la tradición cristiana fue la Iglesia Católica. Eso es un hecho objetivo. Durante 2000 años hubo una institución jurídica que permanece, que fue generación en generación sucediéndose, estableciendo sus dogmas a través de diferentes concilios: Nicea, Calcedonia, Éfeso, Trento, ¿no? Excepto el Vaticano II, donde no se definió ningún tema. Bien. Primero que nada, creo que coincido contigo en que hoy se ha desgajado el fundamento de la consecuencia de la idea. Entonces, durante mucho tiempo hubo personas que se quedaron con la idea sin el fundamento, por ejemplo en este caso vos, y después también es interesante el fenómeno inverso, esta gente que va a misa los domingos quizás y después apoya a genocida de Estado, seguro. Y en otro orden de cosas, también lo que se puede ver es que es una idea que Chesterton había sintetizado cuando dijo: quitad lo sobrenatural. Y no va a quedar simplemente lo natural, sino lo antinatural. ¿Qué significa esto? No hay un regreso al paganismo politeísta. O sea, una civilización que fue cristiana y que ahora está abjurando del cristianismo, como es Europa, como es parte de América, no va a volver a Platón. Digamos, ahora va a ir, porque Platón era simplemente un no cristiano, pero no era un anticristiano. En cambio, esta civilización lo conoció a Cristo y lo está rechazando, que es muchísimo más grave y muy distinto a simplemente desconocerlo. Que lo desconoce, lo desconoce. Claro, Aristóteles, Platón, Sócrates, los grandes filósofos de la antigüedad, los epicureístas, los hedonistas, no lo conocieron. Bien, esta es una civilización que sí lo conoció, que vivió durante siglos de la tradición religiosa y que ahora está abjurándolo en base a estos principios inmanentistas sobre los cuales el hombre es la medida de todas las cosas. Y él construye la realidad, y las cosas son porque él dice que son. Y él no reconoce otra ley, sino aquella a la que él se hace. Fíjate que así incluso, esto es la médula del liberalismo económico. El liberalismo económico que dice: no importa lo justo, vos trataste esto vale porque nosotros decidimos atarnos a esto. La única ley que vos tenés que responder es aquella a la que vos te haces. Por eso es un error ir al Congreso. Me acuerdo que decía que el Estado tenía que la única función del Estado era hacer cumplir los contratos. No me acuerdo, uno de los Chicago Bulls, porque lo que se intenta, lo que yo entiendo de esa referencia a dinámicas que en verdad no existen en el mundo, es que todas las relaciones humanas se pueden reducir a relaciones comerciales. Porque vea todo como que se hace por un mero interés egoísta, y que la suma de todo el egoísmo después va a resultar en una bondad. Va a traer un bien. Dicen ellos. Claro, hay una idea. Va bien en contra de Adam Smith, que no citando, lo dicho sea en su defensa, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay un montón de ideas que están en supuestas diferentes ideologías, pero en realidad están alineadas.
Y generalmente cuando uno adopta, por ejemplo, el concepto de derecha e izquierda, lo que está haciendo es convalidando una ideología que se basa en un falso dilema entre la libertad y la justicia. Totalmente. Por eso está puesto en un mismo plano. Totalmente. Por eso es que, por ejemplo, esto es como para que se entienda. Uno pone en un mismo plano lo que es la misma categoría variando. Entonces dice, bueno, peso, bueno, acá pongo lo más liviano y acá pongo lo más pesado. Entonces, si yo estoy en el medio, si tengo 10 kilos y un kilo, bueno, si estoy en 4 kilos, bueno, es más liviano, pero también es menos pesado. Se aguarda una lógica. Si yo pongo belleza de un lado e inteligencia del otro, en tanto más me voy a la inteligencia, se aleja la belleza. Y en tanto más me acerco a la belleza, me alejo de la inteligencia. Entonces, ¿por qué poner en un mismo plano la libertad y la justicia? Es que justamente yo creo que el que ha hecho eso ha generado un problema para generar ese problema. para generar un problema que no se puede resolver. O sea, es como... Porque es un problema que no existe. Es un problema. Exactamente. Pero la cuestión que lleva a permanentes discusiones que nunca van a terminar porque no hay manera de resolver una cosa es resolver un problema, otra cosa es disolverlo. Yo creo que acá lo que debemos hacer es disolver. Voy a usar un ejemplo que utilizan algunos comunicadores, ¿no? Vos sos un oruga y tenés que cruzar un río. Sí. Y decís, ¿cómo hago para cruzar el río? Vos le decís, tengo un problema. Y de repente decís, no, soy una oruga, puedo desarrollar alas y convertirme en mariposa. Entonces ya una vez que desarrollas las alas, tu problema no es que se resuelve, se disuelve, porque ya las condiciones objetivas que hacían posible ese problema desaparecieron. Bueno, eso yo le llamo no la resolución del problema, sino la eliminación de la situación para abolir las consecuencias del problema. Así es. Que eso tiene aplicación y a veces también se malentiende. Por ejemplo, me dicen, bueno, si no tenemos más moneda, no va a haber inflación. Que es como decir, bueno, no sé. Si no tenemos hígado, no va a haber cáncer, Claro. no va a haber psicosis. Entonces, Sí, no tiene objetivo. lo que hay que decir, claro, sí, la palabra disolver me gustó porque empieza a apuntar a referir a algo concreto, que es disolver lo que en realidad es un concepto que refiere a lo que no existe, para tratar de resolver. Yo eso lo noté, ese modo de resolver un problema, lo noté en un caso muy concreto como ciclista con las bicisendas. Las bicisendas no son una solución a un problema. El problema que había que discutir era, ¿la bicicleta es un vehículo o es un accesorio del peatón? Sí, Y lo que se hizo es ninguna de las dos cosas. Se creó un carril al cual se puso una línea de adoquines y separó a las bicicletas de los autos. Eso no es solucionar un problema. Porque cuando uno quiere solucionar un problema tiene que arrancar primero por qué son las cosas, La causa. establecer el fundamento moral, porque no se puede decir ni señalar ningún problema si no hay un fundamento ético. Un fundamento, digamos, que refiera a los valores, cuáles son las prioridades. Entonces, ¿qué es el fundamento? Luego, ahí hablar del problema. Y lo que vos estás citando es eso, ni siquiera se resolvió qué es. Exactamente. Por eso es tan importante que la verdadera batalla que se tiene que dar en el campo de la información, la educación, etcétera, es enseñar Lo que son las cosas. lo que son las cosas primero. Bueno, Charles Maurras, un gran intelectual francés del siglo XX, decía, el mayor enemigo de la revolución sería un sabio que tomara la molestia de definir las cosas, como hacía Sócrates. Entonces, dejémonos algo. Voy a poner otro ejemplo urbano. Vos ponías recién de las sendas. Todos sabemos que hoy Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, sobre todo especialmente el microcentro, tiene una saturación de gente que viaja todos los días y es impresionante. Esto genera un montón de problemas, de pérdida de tiempo, de pérdida de recursos, de gente que viaja en condiciones horripilantes. Bien. Es cierto que mejorar los trenes podría ayudar, mejorar el transporte público, pero sobre todo lo que ayudaría es si alguna de las instituciones o de las entidades públicas a las cuales
cientos de miles de personas asisten todos los días a estudiar en otras partes para descomprimir la situación. Vos hablas de una propuesta de solución. Claro, y lo que digo es que nadie está pensando en eso. Todo el mundo se queja, hay más inversión en los trenes o no más inversión. También hay que poner inversión. Pero eso es pan para hoy, hambre para mañana. Tenemos que de alguna manera descomprimir Buenos Aires. Lo que se está proponiendo ahí, como ejemplo, es en realidad una medida de contención. Y la medida de contención que se utiliza para acciones inmediatas, rápidas, como si te cortaste y te con eso, es simplemente, claro, es simplemente atacar la consecuencia para reducir. Sí. Entonces se presenta como una propuesta de solución lo que es una medida de contingencia. Sí. Provisorio para siempre, como las reparaciones que hacía mi viejo. Claro. Listo, provisorio para siempre. Bueno, en base a la idea de que la gente sobra, tenés el problema de la sobrepoblación. Si vos hablas del problema de la sobrepoblación, perdiste. Sí, exactamente. Soltaste el marco del adversario, un marco falso, o por lo menos no demostrado. Bueno, pero no pasó con la pandemia, amigos. No pasó con la pandemia. Dimos por supuesto que había una pandemia, sin una demostración rigurosa, y luego a caballo de esa declaración, yo nunca digo la pandemia, digo la llamada pandemia, o digo la declaración de la pandemia. Claro, pero está en la. Entonces, ¿a qué te refieres? Me digo a la declaración, a las palabras, Sí, las en palabras, el discurso de la pandemia. a las palabras de la OMS declarando la pandemia, pero no hubo una demostración rigurosa de que hubo una pandemia. Y luego, a caballo de la declaración de pandemia, se realizaron una serie infinita de medidas de control social, de cuarentena, de presión, de chantaje, todo, y una de las últimas medidas era el pase sanitario. Entonces, cuando nosotros no nos ponemos de acuerdo primero en el principio, se sigue cualquier cosa. O sea, todo vale. Que en el momento que aceptás que hay una situación de emergencia que no la hay, estás justificando medidas Medidas excepcionales. excepcionales. Exactamente. Las restricciones de circulación empezaron. Hannah Arendt decía que una vez que se estableció que había un problema judío, el camino a la solución final al problema judío era inevitable. Y le asombraba cómo en esos 50, 60 años, nadie, casi muy poca gente, discutió la premisa inicial. Para problema judío, ¿por qué? ¿Cuál es el problema judío? ¿Por qué hay un problema judío? En más de medio siglo, muy poca gente discutió, puso en duda la primera premisa. Que una vez se asume que hay un problema, va a haber una solución al problema. Bueno, ahora, acá, esto que se asume del problema poblacional, El problema de la sobrepoblación, el problema del calentamiento global, otra cosa el problema de la pandemia. Una vez que asumís que hay un problema, abriste el camino a que Con eso es el orden. Por eso es el orden. ¿Qué es las cosas, el fundamento moral? Y recién el problema. Si aceptás que eso es un problema, estás aceptando el fundamento moral y que son las cosas. Y si lo que es no refiere a la realidad, sino a la fantasía, estás atrapado. Estás totalmente condicionado a dispersar toda la información que vos trates de buscar en situaciones que no están conectadas de la manera que bueno, esto que estás diciendo, hace poco tuve la ocasión de presenciar una intervención en una jornada jurídica, porque una persona decía algo, también exactamente esto que vos decías. En la jornada jurídica se habló del tema del calentamiento global y se habló de la abolición del Estado, así como si nada. Como si estuviera proponiendo. Claro. Y de repente una puesta el chocolate, una cosita. Y este video yo lo subí al canal, así que lo pueden ver. Salta una persona y dice el calentamiento global no está demostrado, Hubo un movimiento de enfriamiento, catastrófico de enfriamiento en el siglo XX. O sea, otro grupo tiene miedo de que se va a calentar el planeta, pero en el siglo XX hubo un montón de gente que tiene miedo de que se va a enfriar el planeta. Es decir, que si vos tomás distintos periodos, por ejemplo... De hecho existió la pequeña edad glacial en el siglo Claro. Okay, Si vos, ¿Demostraron que...? No, pero por eso te digo, si vos tomás, por ejemplo, de 1950 a 2000, la temperatura global podría decir, subió. Pero si tomás de 1900 a 1950, bajó. Y tomás 100 años,
Y si tomás 200 años, es decir, vos, un profesor mío, un profesor Jonte, brillante, con muy buen humor, decía, las estadísticas son el fino arte de mentir con exactitud, ¿no? Y acá pasa lo mismo. O sea, si a vos yo te presento, por ejemplo, estadísticas de gente que muere por infecciones respiratorias, te puedo llegar a asustar. Pero si vos no chequeás esas estadísticas, si no comparás cuánta gente murió en el 2018, no tenés desde dónde asustarte. Y después, otra cosa muy interesante, cuando vemos estadísticas, decimos, no, mirá toda la gente que murió por COVID, pero mirá que las estadísticas de gripe, de muerte por gripe y pulmonía bajaron. Entonces, esto es lo que a mí me hace pensar que se ha sobrediagnosticado el COVID y se ha presentado gente que murió por pulmonía o por gripe como si hubiesen muerto por COVID. Entonces, los cadáveres son los mismos. Lo que hacemos es cambiar la etiqueta a las cosas. Bueno, esto es manipular. Y por eso aceptando, como ustedes bien decían, la falsa declaración, o por lo menos la no demostrada declaración de pandemia, a caballo de ello, se siguen un montón de medidas de control social, de chantaje, de presión, la última de las cuales es el pase sanitario. Una vez que aceptás que estamos en una situación excepcional, la gente está predispuesta a aceptar soluciones excepcionales. Aunque esto signifique perder su dignidad y su libertad. Coincido. ¿Quieren ir cerrando, Javier? Una última entrada. Bueno, para mí creo que mi crítica, que es lo que veníamos hablando anterior a este encuentro, mi crítica es más que nada digamos, hacia adentro, ¿no? Hacia la forma en la que se está encarando una lucha que en verdad quedó reducido a la argumentación sobre ideas que no refieren a la realidad. Es importante que empecemos a pensar en invertir nuestra energía del pensamiento orientada en la dirección a solucionar las cosas, empezando por señalar los hechos, nombrándolos como corresponde y tratar de ir al origen de las cosas. Entonces, es poner énfasis primero en qué son las cosas y cuál es el fundamento moral que tenemos, y ahí en esas dos cosas es en la que la gente está desorientada, y muchos todavía estamos desorientados y no comprendemos. No por nada nos estamos encontrando a alguien que, no sé, por ahí yo me podría definir como agnóstico, católico y ateo. O sea, algo nos dice que más o menos queremos lo mismo y tenemos más o menos ciertos fundamentos, pero no del todo, y no terminamos por ahí totalmente estar de acuerdo en qué son las cosas. Y lo que predomina hoy en día es el movimiento anti, porque no hay unidad de concepción. Entonces, movimientos como que hubieran sido interesantes como el prohibido terminaron siendo más que nada un movimiento antiaborto. La verdad. Con todo lo que hablamos ya al respecto. Entonces se tienden a fraccionar, se tienden a abrir, y estamos siendo inefectivos porque no estamos cayendo en la trampa de que nos pone el enemigo, al cual nos tiene que interesar atacar en un segundo plano, un segundo orden, sino atacar más la idea y entender que es la política, abandonar el maquiavelismo y comprender que lo que necesitamos son alianzas que tengan una base común del ser y los valores, ¿no? Y no alianzas que estén basadas como alianzas partidarias con opositores políticos. El movimiento tiene que olvidarse del concepto de poder material y debe hacer lo que se puede, no justificar los medios y abandonar la idea, sobre todo de fondo, por la cual vive la gente hoy en día, que es este mito de este dilema entre la verdad y la felicidad, ¿no? Yo prefiero una verdad que me haga una mentira que me haga feliz en lugar de una verdad que me amargue la vida. Bueno, no, eso es falso. Todo lo que está asociado con saber más, con entender, con conocer, hace que esquivemos
las dificultades o que sepamos resolver. Y hay que enfrentarla, hay que enfrentar todo lo que está, no lo que no existe, no los fantasmas. Así que bueno. El problema de las alianzas, creo que vos lo mencionaste, yo lo vi en persona en mi brevísimo paso como en el sindicato, estuve haciendo política interna del sindicato, en un sindicato con breve tiempo, lo vi el gran problema que son las alianzas, que te llevan a que veniste, bueno, vamos a hacer un gremio, una asociación de heladeros y terminás uniendo al Al-Qaeda, se va al carajo por el tema de ver con quién te aliás. Yo creo que el problema, por ejemplo, específicamente del movimiento Provida, que terminó siendo un mero movimiento antiaborto, fue porque no se quiso dejar afuera a nadie que estuviera en contra del aborto. Igual quizá había que dejar afuera y eso llevó a algunos, no te podías aliar con todo el mundo. Y eso llevó a, o sea, sin desmerecer para nada. No estoy desmereciéndolo, estoy señalando un error para yo sé que no lo desmereces, pero estoy señalando un error para no volver a cometerlo. Por eso lo único que se tuvo en común, y esto yo lo vi en alguien con sotana, diciendo, acá la discusión es esencialmente científica. ¿Qué haces con una sotana? Y yo dije, a mí no me interesa que me remita a Cristo, si yo no entiendo la religión como una mera fantasía, un cuento de hadas, que no refiere, no. Ahora, que los demás tengan una forma, los que no creen en el fundamento religioso, no tiene nada que ver con rechazar, digamos, todo lo que veníamos hablando, los valores. Entonces, el católico, si es católico, que dé sus argumentos católicos, que no trate de defender la vida desde el punto de vista material para que poder exclusivamente material o exclusivamente material, porque añadí el argumento científico si querés como secundario. claro, sí, para determinar. Pero esto que estás diciendo, ¿sabes quién lo dijo? Ya en el siglo XIX, lo dijo un gran cardenal, un gran luchador contra la masonería, el modernismo, el liberalismo, que fue el cardenal Pi, un cardenal francés, que el tipo decía, nosotros tenemos que luchar por una republiqueta más o menos buena donde no nos persigan. Luchemos por el orden social cristiano. O sea, nosotros tenemos que ir, como dicen los españoles, a por todas. O sea, si vos estás convencido de que Cristo es Dios, tú estás convencido de que el Evangelio es lo mejor que le puede pasar a la gente. Y si no estás convencido que el Evangelio es lo mejor que le puede pasar a la gente, entonces no estás convencido de que es Dios. O sea, no combina una cosa con claro, otra. Es que encima en el intento de querer convencer a alguien, le vas a estar transmitiendo de todas formas los valores, aunque no crean en lo que considera un mito. Esto también, esto que vos decís. Porque yo tengo formación de no, católico, sí, y digamos, es lo que comentaba. Te lo transmitieron Uno lo termina aprendiendo. mamando. Pero, mira, yo quería hacer un cierre y ahora no voy a Dale, no voy a poder con la hacer última un cierre. palabra. No, pero no voy a poder hacerlo porque vos me diste un tema interesante. Pero esto que sea, hay como un complejo de culpa, creo que vos decías, que se ha formado ya especialmente desde el concilio y el postconcilio de esta parte, ¿no? El concilio Vaticano II, año 1962-65. Y se ha formado esto de que el católico como un católico vergonzante, ¿no? Bueno, soy católico, pero que no se note mucho, ¿no? No, viste, no, que no. La idea esa de que voy a entrar por ahí, no sé, nadie se va a dar cuenta y que de repente un día te vas a despertar y vas a ser católico, ¿no? No funciona así. En realidad eso para mí es más un deseo de evitar la carga de ser católico y dar testimonio de la fe en un mundo donde te pueden atacar. Me parece que eso no es una estrategia digna. Por eso es mejor ir de frente y decir las cosas como una y ser testigos. O sea, Jesucristo nos pide ser testigos de la verdad. Lo dice claramente en el Evangelio. Dice, ser testigos de la verdad, seréis los testigos de la verdad hasta los confines de la tierra. Entonces, vos tenés que buscar dar testimonio de la verdad. Por supuesto, buscando la mayor eficacia, porque una cosa no contradice la otra. Tampoco es cuestión de meter el dedo en el ventilador. Pero sí es cuestión de tener el orgullo. Uno tiene que tener orgullo de lo que cree. Uno lo cree y está convencido. Ahora, si uno va
justamente escondiéndose, y no, esto es un debate científico y tenés una sotana. O sea, no podés hacer eso. Y lo peor es que de ninguno sabe. Las feministas, por ejemplo, tienen un himno que se llama Proclama hereje a la Biblia feminista. Es un himno satánico. Es un himno satánico donde dice que la serpiente antigua, la del Génesis, es la serpiente antigua es el pañuelo verde. Dice, nuestros brazos son el tronco, la rama, el tronco donde se enrosca la serpiente antigua. O sea, ellos lo tienen clarísimo, de que es una batalla metafísica, religiosa, donde hay un demonio y donde hay un Dios. Incluso dicen, y reivindicamos el derecho de que la Virgen María haya abortado a Cristo. Porque la mayor libertad de María no fue que venga Dios y le imponga ser madre de Jesús, sino que y dice, y Cristo nace si María quiere, y si María no quiere, Cristo no nace. ¿Qué más querés? O sea, del lado de ellos está clarísimo, somos nosotros los que no nos hacemos cargo de ese contenido. Ajá. Honesto sea, Lo ¿no? dice un ateo, el rol central que ocupa la brujería en el feminismo es algo que todos sus críticos parecen tener una especie de ceguera voluntaria, que no lo quieren ver, que es como no ver el antisemitismo en el Partido Nacional Socialista, más o menos. Es algo central. Y todo el mundo habla, bueno, de que Son solo unos pocos extremistas. sí, por lo que es algo que ocupa un rol central. Si lo que pretenden, por eso van a atacar la catedral. Porque lo que están haciendo es tratar de atacar el fundamento moral para sustituirlo por el fundamento ideológico. Entonces tenés la cruz acá y ellos tienen el otro símbolo que es la cruz invertida. Exactamente. O sea, es un movimiento anticristiano. Así es. Pero ¿por qué hacen eso? Porque saben que si ellos van con este mensaje duro y crudo a los medios de comunicación, van a ser rechazados y van a generar además que los católicos levanten la guardia. En cambio, ese mensaje, Los derechos de la mujer. claro, van con todo esto que es la periferia, que ni ellos se lo creen, y en situaciones más controladas, largan lo de la brujería, largan lo del satanismo, pero no en el gran público. Bueno, esto es justamente lo que hacen estos miserables. Y por eso me gusta la compañía de ustedes para poder compartirlo con todas nuestras fuerzas. Muchísimas gracias. Gracias a vos por estar acá, gracias a vos también, Javier. Un placer. Un gustazo y voy a repetir por última vez. Xavier Argentina, el estupendo canal de YouTube, y recomiendo tu libro, Lenguaje, Ideología y Poder, de Juan Carlos Monedero, un libro estupendo. Nos estamos viendo, hasta la próxima. Muchas gracias. Saludos. Bueno.